terrible war. We have different economical situations. One of them is the financial blockage that our country has. For example, if we want to buy some medicaments that we import from other countries, we cannot buy directly to, for example, United States or some European country. No, we cannot do it. Why? Because they have sanctions on Venezuela, because they don't like that we have this government we have. So the round that we need to do financially in order to buy that medicament, that medicine, is terrible. Maybe one or two countries You mean in the imports middle. it from other countries? Yes. So, what? For example, if the medicine is produced in United States, they don't sell directly to us. So we need to buy to China or to Russia or Iran or other countries. Yes, and they buy to United States. When they receive, then they send it to us. That's one of the little examples. But we have some other examples. For example, with the currency, the value of our currency. It is ridiculous that being a country, one of the richest countries in the world, we have the first country with reserve in petroleum. We are the second country with reserve in gold. We have uranium, we have thorium, this new element that is a substitute for uranium. We have copper, we have diamonds. I love Venezuela diamonds. is a rich country. It's optional to vote? It's optional to vote today, or is it obligatory to vote? No, it's voluntary. It's voluntary. Entonces ¿Qué contemplaría el cambio de la Constitución? Ya se, o sea, tendría que hacerse, pero por ejemplo, alguna cosa del mandato del Ejecutivo podría alargarse o poner elecciones sin restricción de tiempo de periodo. No. Mira, el presidente fue muy claro en cuanto a la emergencia sobre lo cual se está invocando esta constitución, esta revisión de la constitución. Hay mucha especulación y están diciendo que se va a hacer una nueva constitución y que esa la constitución del 99 se va a quedar de lado, y eso no es verdad. Nosotros tenemos una carta magna que es la constitución del año 99 y lo que se va es a revisar para incluir aquellos artículos que son necesarios para poder fortalecer cosas como, por ejemplo, el tema económico, la productividad, la revaluación del bolívar, o sea, el fortalecimiento del bolívar. Porque, como te decía, es absurdo que siendo nosotros el país, uno de los países más ricos del mundo, sin embargo, nuestra moneda está evaluada por una empresa de maletín forajida en Miami llamada Dollar Today, que es quien fija la tasa de cambio en Venezuela. Entonces ellos allá, el día que les conviene que aquí se arme una situación compleja en cuestiones de divisas y del mercado negro e inseguridad, inestabilidad económica, ¿qué es lo primero que hacen? Montan allá una tasa paralela, un mercado negro paralelo, y dicen, bueno, el bolívar hoy amaneció, subió de 5.000 a 8.000 bolívares el dólar. O sea, están poniendo el precio del bolívar como referencia el dólar, cuando en realidad el deber ser de todas las monedas del mundo es que su moneda esté referenciada en valor al patrón oro, que fue lo que originalmente le dio nacimiento a la moneda en cualquier país del mundo. Son las reservas de oro de un país las que avalan que esa moneda es fuerte o es débil.
Entonces es absurdo que nosotros estemos siendo regulados por el patrón dólar, cuando el dólar es una moneda que no tiene ninguna sustentación, puesto que la economía norteamericana es de todos conocido que está en franca bancarrota. Entonces siguen imponiéndole al mundo que todo el mundo se tiene que regir por el patrón dólar y no por el patrón oro. Somos la segunda riqueza, la segunda reserva mayor de oro, y entonces devalúan nuestra moneda a como se les antoja. Eso no puede ser. Entonces, constitucionalmente, nosotros tenemos que reforzar aquellos artículos o incluir aquellos artículos que nos permitan tener un basamento legal para fortalecer nuestra moneda. Otro tema, la justicia. La justicia, ¿por qué tanta inseguridad? ¿Por qué se filtró tanta inseguridad? Que la gente, la oposición tanto cacareaba, que la inseguridad. Pero es que resulta que teníamos a la gente infiltrada dentro de la misma Ministerio de Justicia, el Ministerio Público. Y entonces el Ministerio Público, bueno, al no imponer sanciones y al no castigar a quien debía castigar por los delitos que estaba cometiendo, entonces apresaban a la persona que estaba en flagrancia cometiendo un delito y no pasaba una semana y otra vez esa semana esa persona bajo fianza o por alguien que movía los documentos, esa persona salía a la calle. Y eso fue creando un clima de inseguridad que bien supo manejar la oposición, porque fue parte de esa orquestación para ir generando la situación en la que estamos ahora. Entonces la constituyente es un baluarte importantísimo, porque es la Carta Magna con las leyes máximas de la patria que nos va a decir: esta es la vía, estas son las regulaciones, esto es el basamento legal que nos fortalece y que nos conduce a todos, para que podamos además también tener claro las sanciones que se le apliquen al que no cumple la ley. En el relación a que si las votaciones, no votaciones, el presidente, esos son rumores que también está corriendo la oposición, y es parte de los argumentos que ha sacado la oposición a rodar como una forma de descorazonar a la gente, de desmotivarla y de darle más fuerza a sus adeptos de que la única forma de que tenemos que salir, de que ellos pueden salir del gobierno es derrocando al presidente Nicolás Maduro, con un temor de que el presidente pudiera ser reelegido en otro periodo. Yo me pregunto, si una persona no está haciendo un buen trabajo, esa persona, el pueblo, bueno, va a hacer un voto y lo vota y lo saca. Es como lo que está pasando ahora en Brasil. O sea, en Brasil se le da un golpe de Estado con el impeachment a Dilma Rousseff, se monta una persona que está allí colocado en un gobierno de facto, porque no fue elegido por el pueblo, y sin embargo el pueblo está sufriendo las consecuencias de eso. Entonces, no puede ser posible que porque aquí quieran tumbar al presidente Nicolás Maduro porque no les gusta, entonces a nosotros nos van a quitar todos los avances a nivel social, a nivel de la educación, a nivel de la vivienda, a nivel de todos los logros que hemos alcanzado, del deporte, de la educación para los niños, la atención al discapacitado, las pensiones al amor mayor. Es mucho los logros que nosotros tenemos, pero los quieren invisibilizar porque es la única forma en la que ellos dicen, bueno, hay que tumbar al gobierno y que nadie sepa qué es lo que se ha alcanzado. ¿De origen? Yo estudié ingeniería química, pero después estudié informática. Y después hice 2 años de psicología. Y después a lo largo de mi vida, he estudiado muchas cosas. Yo soy una eterna enamorada del aprendizaje. ¿Qué ejerce? Y ahorita no estoy ejerciendo esas profesiones, pero ejerzo una que para mí es mi verdadera profesión. ¿Cuál? Ser humano. Ser humano. Yo desde hace muchísimos años que yo decidí consagrarme a estudiar, y estudiar te lo estoy diciendo en serio, a estudiar, a prepararme,
en la vida, internamente, el desarrollo de la conciencia y en todos los aspectos que fueran necesarios para ser cada día un mejor ser humano. Porque cuando un ser humano alcanza esa titularidad de ser humano, es una persona útil a sí mismo, útil a la sociedad, útil al mundo. Es una persona que ayuda a construir. Entonces aspiro. Cada día que pasa me doy cuenta que falta mucho todavía por alcanzar, porque es como que si eso fuera una carrera que no se termina. Pero definitivamente, cuando eso me lo han preguntado yo varias veces. Y bueno, ¿cuál es tu profesión? ¿Cuál es tu carrera? Yo digo, ser humano, esa es mi carrera. Y creo que seguiré estudiando hasta el último de mis días en esa carrera. Pero señora Estela, si yo debo preguntar por el oficio de la profesión, como ser humano, ¿no le está pareciendo horrible el éxodo que está pasando en Venezuela? La gente aquí yéndose mismo aquí a Brasil, y muchos están hambrientos, no hay comida, no hay remedio. Yo digo también por una cuestión personal de que mi novia, mi mujer es venezolana, y bueno, su mamá sigue aquí en Venezuela. Y no sé, nosotros percibimos que a cada día que pasa están yendo más y más venezolanos. Es un éxodo y es un hecho eso. ¿Cómo usted ve, desde el punto de vista de la humanidad, del ser humano? Sí. ¿Eso bueno, no le parece que hay a usted le parece realmente que es solo un boicot del sector privado? Sí, te explico. Vamos a empezar por entender qué es una guerra, ¿verdad? O sea, guerra es guerra. ¿Cuál es la diferencia entre la guerra en Libia, la guerra en Siria, la guerra en Irak y la guerra en Venezuela? La diferencia con esas guerras es que se aparecieron con bombas, destruyeron un país, dejaron a la gente hambriada, sin educación, sin medicamentos, sin atención médica, porque había bombas físicas que destruían un país y que destruían a un pueblo. En nuestro caso, las bombas han sido mediáticas, han sido financieras, han sido diplomáticas, nos han atacado por todos los flancos, pero no por el hecho de que no hayan sido bombas físicas, han dejado de ser bombas. Por ejemplo, cuando tú tienes organismos como la OEA, que en vez de ser un organismo consagrado para la integración de todos los pueblos de América, por eso se llama Organización de los Estados Americanos, ¿verdad? Entonces su función es englobar a todos los países de nuestra América y trabajar para el bienestar de esos pueblos. ¿Qué hemos nosotros tenido con la OEA? Una parcialización, un ataque feroz, una constante asedio para imponerle a Venezuela una carta democrática, para que con esa carta democrática hubiera el pase en blanco para que hubiera una invasión militar por allí. Luego tenemos, aparte de eso, otras organizaciones no gubernamentales que se han sumado a ese asedio, países que se han sumado a ese asedio, países que por tener relaciones íntimas con los Estados Unidos o favores de compromiso, relaciones de compromiso político, económico con los Estados Unidos, entonces se ven obligados a alinearse con todos los postulados que está haciendo los Estados Unidos. Entonces ahí tenemos países como Colombia, como México, Paraguay, el presidente Carter en Paraguay, el mismo presidente Temer en Brasil. O sea, están conformando un bloque de asedio. Fíjate tú lo que pasa con Mercosur, y ahí ya entramos en otra de las balitas o de las bombas que no se ven. O sea, el Mercosur como instrumento de intercambio económico, social, político en varios estados, pero principalmente económico, de todos los países del sur, en donde podíamos hacer el intercambio justo de las mercaderías y de las producciones de cada país, los estímulos, el incremento, el financiamiento de cada país. Resulta que eso se ve bloqueado porque se levantan tres países que fueron Argentina, Brasil
y Paraguay, ¿verdad? Y se montan como una triada y dice, hay que sacar a Venezuela. O sea, aparentemente son hechos aislados, pero ¿cómo nos afecta a nosotros eso como país? Es una bomba. Es una bomba que nos destruye nuestro intercambio comercial. Es una bomba que nos destruye la posibilidad de tener un comercio fluido, de intercambio de mercaderías, tanto de importación como de exportación. No solamente eso, sino también afecta la posibilidad de inversión. Nosotros tenemos en el tema económico otra bomba que nos metieron. Por ejemplo, la calificación de las calificadoras de riesgo, cuando nosotros nos califican como un país que está en grado máximo, o sea, en alto riesgo, como para nosotros estar optando a ser un país atractivo para el sector financiero, para el sector inversionista, del capital privado. Entonces, cuando un país está calificado en un alto riesgo porque tiene ese bloque cerrado allí, pues por supuesto, ¿qué le queda a uno? Uno dice, bueno, yo cómo me voy a invertir a un país que está declarado como que es de alto riesgo. ¿Eso qué hace? Que todos los países empiezan a ponerla con cuidado. Entonces, sin embargo, se ha demostrado que hay un esfuerzo de países dentro de los que se llaman países no convencionales, pero que están haciendo una cantidad de inversiones extraordinarias en Venezuela, acuerdos que se están firmando recientemente con países como por ejemplo Norcorea, que bueno, eso eran países los países con los que se hacía todas esas negociaciones, pues eran tradicionalmente países europeos y los Estados Unidos. Sin embargo, esa ampliación de fronteras que ha hecho nuestro gobierno revolucionario, que lo ha hecho el presidente Chávez con una capacidad y con una visión estratégica extraordinaria, que lo hizo además el presidente Nicolás Maduro los 7 años que estuvo de canciller y que lo sigue haciendo ahorita en sus 4 años de presidente, es lo que nos ha permitido que nosotros podamos seguir gozando de inversión extranjera, de relaciones comerciales, en una premisa de una relación de ganar-ganar. Tú tienes un país y yo tengo otro, pero lo que no es correcto es que yo voy para tu país, entonces resulta que todos los beneficios son míos, yo saco todo el mayor, la mayor ganancia, y entonces yo sigo dejando a tu país sin tu materia prima, sin las posibilidades de lo que tienes, y además te lo dejo empobrecido. Eso no es correcto. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Unas relaciones de poder dentro de los lineamientos de lo que se llama el ganar-ganar, en donde ganen los dos países. Indudablemente que se han sumado una cantidad de países a hacer inversión extranjera, pero las bombas están ahí. Esa guerra mediática, cuando nosotros estamos constantemente asediados por unos medios internacionales en los que constantemente se miente sobre Venezuela, en los que constantemente se magnifica una situación que, como tú dices, es real. Sí, tenemos problemas con los medicamentos, es real. Tenemos problemas con los alimentos, es real. ¿Pero por qué? Ahí es donde nosotros tenemos que llegar a analizar por qué llegamos a esa situación. ¿Cuáles fueron los factores internos y externos que nos llevaron a esa situación? Los que obligaron a que este hermoso país llegara a ese momento como en el que estamos viviendo. Y por eso es que el presidente invoca una más de las razones por las cuales invoca la Asamblea Nacional Constituyente. Ahí tienes año y medio que tiene ya una Asamblea Nacional totalmente, o sea, con amplia mayoría en la oposición. ¿Y qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? No ha hecho absolutamente nada. Todas las promesas, nosotros vamos a arreglar, si ustedes votan por nosotros, nosotros vamos a solucionar todos los problemas. ¿Qué han hecho? No han hecho absolutamente nada, todo lo contrario. Quisieron privatizar las viviendas para meterlas dentro de todo lo que es la bolsa inmobiliaria que manejan ellos. Quisieron privatizar la educación, quisieron privatizar la medicina, quisieron
sacar a todos los que ellos llaman presos políticos, pero lo que no dicen es que son políticos presos porque tienen una cantidad de cuentas pendientes con la ley por destrozo del patrimonio público, por asesinato, por muerte, por destrozar un país. Entonces no, hay que dejarlos libres porque ellos son presos políticos. No, a las cosas hay que ponerlas con su nombre. No son presos políticos, son políticos presos porque están destruyendo su propio hogar, su propia patria. Y, como te digo, es como que si tú tienes a un país y dices, bueno, bombardeo y se ponen no sé cuántos países aliados y vamos a la carga a bombardear, como hicieron con Libia, ¿verdad? Drones y tal. Bueno, a nosotros nos está pasando exactamente lo mismo. Nosotros hemos estado en guerra, en una guerra invisible. Quizás dicen de cuarta generación, no, yo diría que es de cuarta, de quinta y de sexta. Hemos estado incluso hasta inducidos a epidemias que no se habían visto, nunca se habían visto. Ayer me acabo de encontrar un médico que me estaba comentando que tenemos una epidemia aquí en Brasil, en Pacaraima, del lado de Pacaraima, de tuberculosis. ¿Cuándo se había visto esa epidemia de tuberculosis? ¿Desde hace cuánto que fue erradicada la tuberculosis? Y ahora aparece milagrosamente otra vez la tuberculosis en Pacaraima. Aparece el Zika, pero es en el norte de Brasil. O sea, es como que si están sembrando en un lado para mandar contaminación. O sea, ¿cuál es el sentido? Estamos en pleno siglo XXI. ¿Cómo puede ser posible que todavía sigamos pensando que la vía de la guerra y la vía de las bombas es la forma de accesar al poder? Y no apelemos a la conciencia, a que más allá de que tú pienses diferente de mí, lo importante es que podamos coexistir y de que tú tengas tu espacio y yo tenga el mío. Porque yo no puedo ocupar dos espacios, ¿cierto? Tú ocupas tu espacio y yo ocupo el mío. Y tú eres feliz en el tuyo y yo soy feliz en el mío. Y si los dos somos felices, no hacemos un mundo mejor. Pero cuando yo te quiero quitar tu espacio, tú lo vas a defender. Es normal, porque tú estás defendiendo tu territorio. Tú estás defendiendo el espacio que a ti te corresponde para vivir. Eso es lo que nos ha pasado en Venezuela. El chavismo, la revolución, emergió como un grito del pueblo de cientos de años, porque estos no son los 40 años de la democracia, no. Nosotros venimos desde la época de la colonia, son 500 y pico de años de resistencia a las invasiones de las diferentes colonias. Vinieron los españoles, después vinieron dictaduras y después caímos de la dictadura española y bueno, de la dictadura de Gómez, y entonces entramos en lo que se llamó la Cuarta República. Dígame a un muchacho que adentro no puede firmar, dentro de la máquina porque se bloquea la máquina. Ah, hay que decirle. Vale, vamos.